Señor alcalde, gracias. Señores que le acompañan también, gracias. Gracias por hoy día. Estamos ya en la cuarta día de nuestra fiesta del agua. Se le agradece también a todos los hermanos que están aquí presentes. Y asimismo, el señor alcalde, gracias por visitar mi humilde morada. Por todas esas cositas le agradezco también. Pero salud, señor alcalde. Salud. Salud. Manca chapela. Manca chapela. Toma manca. De foto ya. Ahora sí, toma su palabra. Bien, señores, gracias por estar acá. Señores repartidores, los comités de Jochapata, de Chaupiaco, de Ayavinja y de Jatumiaco. Muy buenas tardes. Llaqta masiykuna, wawqipaniguna. Limapi ikapi kajkuna, kaypin kachkaniku ñuqayku. Kay tukuy suyunmanta rikumuqkunapaq. Alcaldiykuwan, mandunaykunawan llapanwan kaypi kachkaniku, ñuqaykum kaniku responsable yakumanta. Kay comité nisqan wasi ukupin kachkaniku, kaymantam ari repartiniku yakuta kay comunidad niykuman. Kanmi yakuykupa sutin hatun yaku, puqninpa sutin Chaupiaco, Ayavinja ahí, Atanay. Chaykunam kay wayqachu llaqtaykupi yakuykukan. Chaymantataqmi kachkan huchaykupas Huancuyuku hucha, Chaupiaco hucha y Cauño hucha. Chaykunam llaqtaykuta sirvin, chaykunatam ñuqayku tumaniku ari hermanoykuna wawqipanaykuna, chaytataqmi animalniykupas tuman. Chaywanmi ari ñuqayku alfa chaykuta saraykuta yakukuniku, chayta naspayku ñuqayku kawsakuniku kay llaqtaykupi. Muchas gracias, kananmi kachkaniku kay yaku fiesta del agua nisqan punchawpi hatun yaku raymi punchawpi kachkaniku. Kanan punchawmi quinto día de la fiesta del agua. Kananmi kaymanta pasasaqku Curiaman kuchuta, chaymanta bajamusaqku kay marco musical niykunawan Santa Iglesiaman chay kuchu nisqaman chaypi mari llapayku puñunaykusaqku danzantiyo. Iskaymi danzantintin ñuqayku hinaspa chaypi compartiykusaqku aja chaykuta. Chaymapas ñuqayku preparasqaykuta como autoridad y chaynataq danzantikunapas ñuqaykuwan kanqa llapayku. Chaynalla ari fiestata apakusaqku kaq pajarinñataqmi kachkan, fiesta San Isidro, fiesta patronal San Isidro, labrador. Chay nisanmanta kay pasasanmantañataqmi yakuytaña qallaykusaqku porque San Isidro qallaykun qalla pajarin yakuyta. Chayman hina ñuqaykupas semanamantaqa qallaykusaqku parte altapi yapukuyta. Chaynallatam niskaykichik hermanos, gracias. También hoy ahí estamos en el comité y con la si me echan dar el bicho y imagínate que en fiesta, señor alcalde, señor presidente de institución de Lima, también queremos escuchar sus palabras. Palabrito, señor alcalde. Bien, hermanos responsables de los 3 manantiales de agua de nuestro distrito, tenemos al señor juez de aguas, también miembros del comité de diferentes manantiales, las señoras que somos repartidoras, porque acá no se marginan las mujeres, sino al contrario, nosotros lo tenemos ahí como muy presente de nuestro pueblo, y así los varones, a todos ellos, ¿no es cierto? Porque ellos son autoridades del agua. Entonces es importante porque mencionar eso, ¿no? Porque aquí también tenemos el marco musical, ¿no? Porque ellos son los que hacen bailar a todas ellas y a todos los responsables del agua. Aquí tenemos el flautista, acá el tambor, ¿no? Tenemos acá al señor Vicente Centro Matriz, a todos ellos. En primer lugar, yo quiero darles las felicitaciones del caso a nombre de la municipalidad por responsabilidad que ustedes llevan, y como también yo creo que esto no es nada fácil, ¿no? Porque acá siempre ustedes tienen que, hoy día que vamos a salir arriba, que ellos van a llevar su chicha, su trago, coca, cigarro, y eso es para compartir con toda la población. O sea, no solamente con la gente de Huaycabacho, sino con tanta gente, quienes vienen de los pueblos vecinos, para todos, sin excepción a nadie. Tampoco no se puede marginar. Esa es la costumbre de nuestro distrito, entonces yo creo que acá estamos nosotros para poder compartir. Entonces, hermanos, una vez más, van unas felicitaciones a cada uno de ustedes, ¿no? A las señoras, ¿no?
bandas típicas del lugar, ¿no? Y eso es muy importantísimo. Eso se llama la identificación, la identidad cultural de nuestro pueblo. Entonces todavía queremos hacerlo revivir porque no queremos enterrar la cultura tradicional de nosotros, ¿no? Esta es una cultura viva que nosotros tenemos, esto de fiesta del agua, Yacuray. Entonces, señor juez, más bien una vez más, felicitaciones a todo tu equipo que tú lo tienes, a todos tus hermanos que nos acompañan. Entonces hoy día, mañana y pasado estamos terminando y esto salga, ¿no? Airoso, todas estas festividades que lo estamos llevando en nuestro pueblo. Más bien, muchas gracias Carlos y el hermano lindo por estar con nosotros. Gracias. Bueno, primeramente, señor alcalde, señor juez de aguas, señores comité de regantes, hermanos, todos, como representante de la Junta Directiva del Centro Correctista de Distrito Santana Huaycabacho, nosotros, en coordinación con el señor alcalde, vamos a registrar nuestras costumbres ante el INCOP, ¿no es cierto? Entonces, nosotros necesitamos estas costumbres que revivan, ¿no es cierto? Entonces, es por ahí nosotros coordinamos con el señor alcalde, con el señor juez, y estamos aquí. Entonces, los felicito a todos ustedes. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo, entonces en nuestro albergonicha está registrado, que nosotros somos los autores y bailamos y difundimos. Y nos sentimos orgullosos que en nuestro valle bailan, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los autores. Entonces es por ahí que nosotros estamos empezando con este proyecto y ojalá pues que sigamos trabajando, ¿no? Nuestras costumbres, que nunca deben morir. Eso nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes y seguir cultivando nuestras culturas, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Tu nombre completo, papi? Miguel Ariano García, presidente del Centro Correctista de Distrito Santana Huaycabacho. Muy bien. También queremos escuchar su palabra del señor presidente del comité de Ayahuinja. A ver, papi. Bien, señores, señor presidente del Centro Matriz de Huaycabacho, con sede en la capital de Lima, señor juez de aguas, señor alcalde, señoras y señores repartidoras, repartidores, con todos ustedes, maestro, muy buenas tardes. Efectivamente, esta es una fiesta ancestral que hoy en día lo estamos cultivando, así como anteriormente era, pero poco a poco estamos mejorando. Ojalá que esto mejoremos cada año mejoremos, y esto le agradezco infinitamente al señor Vicente del Centro Matriz y al señor alcalde en lo que nos manifiesta de que se va a autenticar patentizar en DICOPE, porque anteriormente muchas veces ya hubo, Sí, ¿no? pero hasta el momento no hay. Ojalá que esto sea la primera vez y la última vez para que esto mejore y esté patentizado a nivel del Valle de Rondondo, porque muchas veces hay otros que se quieren llamar, seamos Chacraya, Habana, Ucaranda, Marca, pero cuando está patentizado ya es poco difícil que van a llevarse. Eso es lo más que quería decirles, hermanos todos. Muchas gracias. Papá, ¿nombre completo, papi? Mi nombre es Arquímedes Santaria Gencho, Muy bien, papi, muy bien. comité Ayahuinja. Asimismo quiero escuchar las palabras del comité de Jochapata. Chapata. Bien, hermanos presentes acá, autoridad señor alcalde, señor presidente de la institución, muy buenas tardes. Bien, mi nombre es Hipólito Espinosa Gómez, soy presidente del nuevo comité que se ha formado acá en Jochapata. Bien, este no es de hoy día, este viene desde mucho más tiempos atrás. Nuestros hermanos, nuestros abuelos han sembrado esta cultura y lo que nosotros estamos haciendo es rescatar y valorar, dar valor en nuestra costumbre, porque es un agradecimiento a la Pachamama, al Yacumama. Con nos manifestamos la bendición que nos da la naturaleza, ¿no? Porque en sí, de eso vivimos. Las plantas, los animales, la naturaleza, estamos incluidos todos nosotros. Por eso la meta es rescatar, no mejorar, rescatar las costumbres ancestrales. Bien, agradezco esta participación y yo sé que la generación que viene atrás de nosotros va a seguir cultivando nuestra costumbre. Gracias. Muy bien, gracias. Asimismo las palabras de nuestro presidente del comité de Chaupiaco. Bien,
presidente del Centro de Matriz de Lima, señor alcalde, señor juez, señoras repartidoras de los 3 manantiales. Mi nombre es Juan Carlos, Comité de Chaupiaco. Mi nombre es Cementerio Peralta Garibay. Bueno, ya los señores, señor presidente, señor alcalde, todo ha dicho la historia que estamos para patentar nuestra costumbre de Bonischa. Eso es lo que quisiera decir. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes con todas las autoridades. Mi nombre es Norma Palomino. Actualmente también llevo el cargo de regidora. Acá estoy acompañando a mi esposo, que es juez de aguas, ¿no? Es presidente del comité de Jatumillac. Yo encantada y soy feliz porque por fin se vaya a lograr el reconocimiento de lo que es el Bonischa, que es una costumbre típica, ancestral, ¿no? Y entonces en el cual invoco a todos que cumplamos con la costumbre, porque viene de generación en generación. Entonces yo lo he visto vivir así con mis padres también, como lo han pasado, como vienen a ser los repartidores, qué costumbres tienen, todos son de toda la semana en realidad, ¿no? A partir del día lunes empieza, que tiene que hacer todo de acuerdo a la costumbre. Y yo la verdad que cuando he pasado lo que le he hecho pasar, mandó, como le dice, repartidor a mi esposo, porque ya pasó. Entonces a él también le he hecho pasar todas las costumbres. Ya, ok, ahora también que me toca lo que es juez de aguas, también igual, ¿no? Entonces lo más importante acá es identificarnos. Y creo que eso es lo que le falta a la población, a la comunidad en sí, la identidad como huaycahuachano que debe ser. Eso sería. ¿Tu nombre completo, papi? Juan Ataúd Ignacio. Papá. Mi nombre es Fabián Luca Ignacio. Muy bien. Ya nos damos. María Coronado Amaní. Verte 10. Papi. Doctor Condoricus. Indiana Espinosa Smith. Gabriel Quispe, Tito. Yolinda López Gencho, repartidora de Ayahuinca. Ya, musiquita.
como que en el calor. Yo no escucho. Ya, claro. ¿Cómo se llama ese lugar que lo estamos haciendo? Uriel Mapucho.
Pucha, con el amor está bacán. Es que hay máquina. A ver, Amaya quiero ¿Cómo te alegra? Ahí está mal. Pero semana manda cosa con piña. Pero la gorda está libre. Ahí está el choco, ¿no? Otra vez. No, nadie haya empezado a soñar. Después, otra, después ya todo. Ajá. Claro, una vuelta nomás, para la grabación nomás. Entonces, grabando allá. De acuerdo, ¿qué es lo raro?
Porque acá está el micrófono. Saca el micrófono, lo pongo ahí. ¿Cómo se queda? ¿Sí? ¿Otro ámbito? ¿Otro ámbito? Ella. Es que está por grabación, ¿no?